Pues aquí estamos, en el primer vídeo de mi Patreon. Y después de darle unas vueltas, he pensado que la primera charla que tengo con vosotros me gustaría que fuera sobre representación. En concreto, sobre representación de las mujeres. ¿Y por qué de las mujeres? Pues porque, mujer, feminista. Así que voy a hablar de ese tema. Todo lo que voy a decir se podría aplicar a otros colectivos discriminados y minorías. Y aquí quiero aclarar que, aunque es evidente, no lo parece, muchas veces nos olvidamos, las mujeres no somos una minoría. Las mujeres somos la mayoría de las personas del planeta y probablemente, no tengo datos, pero tampoco dudas, seamos la única mayoría discriminada. ¿Y por qué quiero hablar hoy de la representación? Pues porque me pasaron dos cosas hace unas semanas que me tienen dándole vueltecillas a este tema, porque no es que yo no supiera que las mujeres estamos poco representadas en la ficción y en muchos otros aspectos, pero hoy vamos a hablar de la ficción. Pero es que estas dos cosas me dieron como ¡pah!, una hostia en toda la cara y quiero compartirlas con vosotros, ¿vale? La primera ocurrió, pues, no sé, a principios de año. Mi hermana y yo, con nuestros respectivos retoños, ella tiene un hijo, yo tengo una niña, como sabéis, queríamos ir al cine y queríamos ir a ver Frozen 2. Yo no la había visto, el resto sí, pero no les importaba repetir, ¿ok? Pues no la pudimos ver porque ya la habían quitado de cartelera, así que fuimos a ver Espías con disfraz. No sabíamos nada de la película, pero entre el título, el tráiler y un par de sinopsis que vimos, mi hermana y yo, pues como que estábamos preparadas para niveles de machirulez estratosféricos. Y para nuestra gran sorpresa, al salir nos dimos cuenta de que pues tampoco había sido para tanto y que incluso, aunque los dos protagonistas son hombres y el malo es un hombre, hay 4 personajes femeninos secundarios que son muy interesantes porque son mujeres fuertes, son mujeres decididas, que tienen profesiones tradicionalmente masculinas y que son respetadas en su profesión, tienen gente a su cargo y además no solamente eso, sino que toda la trama de la película va de un poco burlarse de la masculinidad tradicional y buscar otro tipo de masculinidad menos agresiva, menos machirula y además al final, spoiler alert, el prota, que es como una especie de James Bond estadounidense al que da vida Will Smith, bueno, da voz Will Smith, pero que es Will Smith, o sea, es totalmente Will Smith, el típico personaje de Will Smith. Vamos, os hacéis una idea, ¿no? Vale, pues el super prota al final tiene que acabar pidiéndole ayuda al friki pringao que quiere solucionarlo todo con el mínimo posible de violencia, con abrazos y purpurina, literalmente. Y es él el que al final soluciona todo, ¿no? Salva el problema. Así que mi hermana y yo nos fuimos como súper contentas para casa porque no había sido la machirulez que esperábamos y no habíamos sometido a nuestros pequeñuelos a una machirulada arquetípica de siempre. Y cuando llegué a casa, de pronto me quedé así y dije, esta peli no pasa el test de Bechdel. Y estuve pensando y pensando y busqué en internet y no encontré nada que dijese si la pasaba o no, pero desde luego si lo pasa es por los pelos. Y me quedé como, joder, macho. ¿Y qué es el test de Bechdel? Supongo que la mayoría de las personas que veis este vídeo ya sabéis lo que es, pero por si acaso alguna no lo sabe, lo voy a explicar. El test de Bechdel es un test que se diseñó a partir de un cómic, si queréis lo buscáis en la Wikipedia y os cuenta toda la historia, pero no quiero que me quede un vídeo de 25 minutos. Así que es un test que tiene 3 puntos básicos, es muy sencillo. El primero, hay 2 mujeres o más en la obra, no solo es para películas, también puede ser para libros, cómics, series, lo que sea, para ficción, ¿vale? Hay 2 personajes femeninos que tienen nombre y que mantienen una conversación entre sí que no va sobre un tío. Son unos parámetros como de muy de mínimos. Vale, pues no sé en los últimos años, pero recuerdo haber leído
que las películas de la primera década de este siglo, la mitad no pasaban el test de Bechdel, la mitad. Y no estamos hablando de un test que mida si una película es feminista, no va de eso. Estamos hablando de un test que mide simplemente la presencia femenina y su papel, es decir, si su presencia gira en torno a los hombres o si son entes con vida propia, con temas de conversación propios y con entidad propia, ¿vale? Para que veáis que esto no mide si una película es feminista o no, os digo dos ejemplos de películas que sí pasan el test de Bechdel. Una es El regreso de la momia y otra es Jay y Silent Bob contraatacan. Entonces, digamos que no es un test diseñado para saber si estamos haciendo el feminismo, simplemente es para saber si hay mujeres en la película y si su existencia gira en torno a los hombres. Os voy a poner algunos ejemplos de películas que no pasan el test de Bechdel, para que veáis hasta qué punto es omnipresente el no pasarlo. Y me lo voy a leer de la chuleta porque no me acuerdo de todas, ¿vale? Avatar, La llegada, Gravity, Los Vengadores, Jackie Brown, Tomb Raider, Descifrando Enigma, Ha nacido una estrella, Slumdog Millionaire, La red social, La La Land, La princesa prometida, Olvídate de mí. Incluso películas que son destinadas para público femenino no pasan el test de Bechdel. Ni siquiera las películas hechas para mujeres se preocupan porque haya mujeres, porque las mujeres tengan agencia y personalidad. Por ejemplo, Antes que amanezca, La boda de mi mejor amigo, Desayuno con diamantes, Katie Leopold, 500 días de verano, algo para recordar, 50 primeras citas. Y no nos vayamos a pensar que las pelis infantiles tienen un poco mejor resultado, porque en absoluto. Tenemos El Rey León, Up, Monstruos S.A., Wall-E, Shrek, Aladdin, Toy Story 1 y 2, Buscando a Nemo, Ratatouille. Y Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Podría seguir mucho más rato, pero once again, no quiero estar 25 minutos diciendo nombres de películas. Así que bien, quedémonos ahí con el tema del test de Bechdel, que luego lo vamos a recuperar. Pasamos un par de semanas más adelante en mi vida después del incidente de espías con disfraz y me encuentro con un artículo que os voy a dejar aquí que habla sobre la presencia femenina en la primera trilogía de Star Wars, la de los años 70-80. Este artículo incluía un vídeo en el que se recogían todas las frases que dice una mujer que no sea Leia en la trilogía, en las 3 películas. Os dejo aquí el vídeo para que lo veáis. Dura muy poquito, voy a esperar a que lo veáis. ¿Ya lo habéis visto? Vale, muy bien. ¿Qué os parece? ¿Cómo os habéis quedado? 23.160 segundos de trilogía y 63 segundos de mujeres hablando. Esto es un 0,27%. Un 0,27% dedicado al 50% de la humanidad. Es que es una cosa loquísima. Es que no cabe en cabeza alguna. Y lo peor de todo es que si esto fuera una excepción, si esto fuera pues un dato anecdótico de una trilogía en la que un señor se volvió loco y se olvidó de la mitad de la gente, pero sí, ¿qué pasaría si hiciéramos este test con sagas como Terminator, Indiana Jones, Regreso al futuro y, por supuesto, El Señor de los Anillos? No nos olvidemos del Señor de los Anillos. Pues pasaría exactamente lo mismo, tendríamos porcentajes muy parecidos. Pelis como Cazafantasmas, bueno, y tantísimas otras películas de las que acabo de leer, por ejemplo. Entonces, en mi indignación tras leer este artículo, me puse a pensar cuántas películas pasarían un test de Bechdel inverso, o mejor dicho, cuántas no lo pasarían. Es decir, un test en el que hubiera al menos 2 personajes masculinos con nombre y que hablasen entre sí sobre algo que no fuese una mujer. Bien, pues decidí no elucubrar y ponerme a investigar. ¿Sabéis cuántas películas encontré? Pues aproximadamente 20, y 2 de ellas son experimentos hechos a posta en los que solamente hay mujeres. Una de hecho es un remake del anterior, así que esas realmente podríamos descontarlas porque son experimentos hechos a propósito. Es que hasta Mujercitas, una película que se titula Mujercitas, pasaría un test de Bechdel inverso. Y esto me lleva a pensar en que ¿cómo es posible que veamos toda esta ficción como normal? Que nos parezca normal que la mitad de la humanidad
tenga representaciones inferiores al 1% en nuestra ficción, que las mujeres sean muebles decorativos alrededor de la vida de los hombres y que las pocas mujeres que hablan y hacen cosas estén motivadas exclusivamente por la existencia de un señor. Y entonces me vino a la mente una anécdota que os voy a contar muy mal, porque la leí hace tiempo, la he buscado en internet y no la he encontrado. Porque no recuerdo sus protagonistas. Sí recuerdo que eran dos científicos. Y eran dos científicos que estaban hablando sobre el giro copernicano, ¿vale? Y uno le decía, vamos a llamarlos científico A y científico B, ¿vale? El científico A le decía al científico B que era normal que la gente pensase que el Sol giraba alrededor de la Tierra porque desde nuestra perspectiva es lo que parece. Y el científico B se quedó mirándolo en plan, ¿what the fuck? Y le dijo, ¿y cómo tendría que verse para que pareciera lo contrario? Porque obviamente solo se puede ver cómo se ve porque el Sol gira, la Tierra gira alrededor del Sol. Así que no es lo que vemos lo que nos hace pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino nuestra puta cabeza geocentrista, la que nos hace interpretar la realidad como algo que totalmente no es. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo con la presencia de mujeres en la ficción, que nuestra sociedad brutalmente androcentrista nos hace interpretar como normal que salgan 0 unidades de mujeres en las películas y en los libros y en las series. Porque como todo gira alrededor de los hombres, la ausencia de mujeres no es importante. Y que las mujeres cuando aparecen sean para hablar de señores, para servir de apoyo a los señores, para ser las novias, hermanas, madres, lo que sea de los señores, es normal porque todo gira alrededor de la Tierra, o sea, de los hombres. Y recuperemos un momento Star Wars porque me parece un ejemplo súper paradigmático de todo esto. Tenemos una trilogía original en la que, quitando a Leia, que es la pitufina, tenemos un 0,27% de presencia femenina en la película. Presencia femenina que habla, no que son muebles, ¿vale? Y, o sea, los alienígenas que no existen hablan mucho más que las mujeres, ¿vale? Entonces, tenemos esa trilogía que siempre nos ha parecido normal, que todo está bien, y tenemos la saga actual, ¿vale? La saga Disney, que ha provocado tormentas de mierda en redes sociales donde los señores lloran guau, 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 y se quejan de que están metidas las mujeres con calzador. Pero vamos a ver si es que incluso en la saga actual la presencia de mujeres es súper baja en relación a lo que es la puta realidad, que somos un 51% de la colectividad humana. Si tenemos una mentalidad tan androcéntrica en la que un 10, 15, 20%, siendo generosas, de la representación pertenece a las mujeres y hay un mogollón de peña que considera que eso es forzado, pues claro que es forzado, pero en el sentido inverso de lo que vosotros os creéis. Porque, a ver, pongamos un poco de perspectiva. Spoiler de Rogue One. Si no habéis visto Rogue One, pasaros los próximos 15 segundos. En la especie de pequeño escuadrón que se monta para ir a solucionarlo todo al final, hay una tía. ¡Una tía! ¡Joder! Hay una tía. No nos flipemos. O sea, es que realmente sigue siendo una representatividad muy baja. Incluso esa representatividad tan baja provoca tormentas de mierda, provoca destrozamiento de infancias. ¿Hasta qué punto tenemos una perspectiva masculina tan brutal? Y esto me ha llevado a pensar, ¿qué pensaría sobre nuestra especie una inteligencia extraterrestre que solo nos conociese por nuestra ficción? Que le llegasen nuestras películas, nuestra televisión, nuestros libros y leyese o viese nuestra ficción. ¿Qué idea se llevaría del porcentaje del ratio entre mujeres y hombres en nuestra especie? ¿Creería acaso que en nuestras sociedades las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, podemos desarrollar los mismos trabajos, podemos hacer lo mismo? No, es más, es posible que llegase a la conclusión de que no somos la misma especie. Y todo esto creo que nos debería llevar a una reflexión de la importancia de la representación de las mujeres y de
todos los colectivos que están infrarrepresentados en nuestra ficción. Voy a poner un ejemplo del que ya he hablado alguna vez en Twitter, pero es que me parece muy gráfico y muy arquetípico de lo que ocurre con el tema de la representación. Hace unos años, mi niña tenía 3, íbamos en el coche jugando a que el coche era una nave espacial, íbamos a salir del garaje, la rampa del garaje era la rampa de lanzamiento, y yo era la capitana de la nave espacial y ella era una tripulante. Entonces empezó a llamarme capitán y yo la corregí y le dije capitana. Y ella se enfadó conmigo y me dijo, no, es capitán. Y yo le dije, yo soy una chica, soy capitana. Y ella me dijo, no, en el juego eras un chico. Y yo le dije que no me daba la gana de ser un chico en el juego, que quería ser una chica. Y entonces ella me dijo, las chicas no pueden ser astronautas. Estoy segura al 5500% de que nadie nunca en su corta vida le había dicho la frase las chicas no pueden ser astronautas. Entre otras cosas porque es mentira. Pero cada vez que esa niñita de 3 años que estaba siendo criada por una feminazi, por un padre bastante feminista, por una profe feminista, en un entorno bastante respetuoso con ese tema, esa niñita cada vez que veía un dibujo de un astronauta era un señor. Entonces, como los niños aprenden de lo que ven, había llegado a la lógica conclusión de que las mujeres no pueden ser astronautas. Así que cogí el móvil, busqué Woman Astronaut y en Google Imágenes y le di el móvil y le dije, ve pasando. Y ella abrió unos ojos como platos y dijo, ¡ah, mamá, ¿cuántas hay? Es así de sencillo, es tan sencillo como eso. Así que creo que debemos hacer una reflexión sobre ese tema, sobre todo las personas que creamos contenidos, que escribimos historias, que hacen audiovisuales, para tener un poco más en cuenta que, no sé, tal vez nuestras historias deberían representar un poquito mejor la realidad, porque la realidad y la ficción se retroalimentan. La ficción construye nuestra percepción de la realidad y no ocurre solo con los niños, ocurre con todo el mundo. Así que, bueno, esto es lo que os quería contar. Espero que os haya gustado el vídeo y por favor dejadme todos los comentarios que queráis, me encanta que me contéis cosas y muy pronto haré una encuesta para que decidamos de qué voy a hablar la próxima vez. Os quiero mucho, muchos besos y gracias por ser mis mecenas.